Estamos hablando acerca de este. El tema es los ángeles. Amén. Y como decía nuestro hermano Pablo la vez pasada, no es Los Ángeles, California. Es Los Ángeles, Los Ángeles. Hoy me enfocaré en los ángeles santos. En los ángeles santos. Aunque hay una división ahí, ¿verdad? Los ángeles santos y los ángeles caídos, que son los demonios. Pero vamos a ir a Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer 13 también para que veamos que sí está hablando de los ángeles. Aunque el libro de Hebreos está haciendo una argumentación acerca de Jesús, de que Jesús es mayor que los ángeles. Pero nos vamos a enfocar hoy en los ángeles. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Y usted lo lee juntamente conmigo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Para qué están los ángeles, hermano? ¿Para qué están los ángeles? No son herederos de salvación. El texto dice de que son enviados para ministrar a los que son herederos para la salvación, es decir, para nuestro servicio, pues. Los ángeles están ahí para nuestro servicio, así que tome asiento. Yo les leo Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, escuchen lo que dice esta oración, por lo tanto, los ángeles solo son servidores, espíritus enviados para cuidar, ¿escucha eso? Para cuidar a quienes heredarán la salvación. Esto es, a los hijos de Dios. ¿Hay ángeles aquí? Amén. Yo sé que usted va a decir, yo soy un ángel, pero no estoy hablando de los ángeles santos, los ángeles de Dios. Hay ángeles, hermanos. Nosotros pasamos esto desapercibido y a esta doctrina o a este estudio se le conoce como la angelología, es decir, el estudio de los ángeles, así de sencillo, el estudio de la naturaleza y obra de los ángeles. Y aquí también se incluyen a los ángeles caídos, que en unos próximos temas estaremos hablando acerca de Satanás como un ángel caído y también de sus secuaces, amén, o sea, de los que están con él, que es la tercera parte, dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero vamos a entonces hablar acerca de la naturaleza de los ángeles y para qué están. Ya vimos para qué están, ¿verdad? El libro de Hebreos dice claro ahí que están para servicio de todos aquellos que heredan salvación. Amén. Entonces, hermano, usted y yo no estamos solos. Dice Billy Graham que esos son los agentes secretos de Dios. Amén. Nosotros no nos damos cuenta a veces. Y me adelanto, nada más me adelanto, pero los ángeles siempre nos cuidan a nosotros. Yo sé que esto se puede volver muy supersticioso, porque podemos caer en eso también. Y cuidado también con eso, porque los de Colosa andaban adorando a los ángeles, según Colosenses capítulo 2, donde Pablo reprende y dice que no hay que adorar a los ángeles, no hay que pedirle a los ángeles. Luego estaremos viendo, porque cuando Juan tiene la visión, dice que Juan se arrodilla delante del ángel y el ángel le dice, levántate, porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo, adora a Dios. Amén. Solamente a Dios hay que adorar. O sea, los ángeles están ahí para ayudarnos, pero nosotros no estamos para adorarlos a ellos. Nosotros estamos para adorar al creador de ellos. Amén. Vamos a ver la naturaleza de los ángeles. De acuerdo con la escritura, mucho antes de la creación del hombre, Dios creó a una innumerable compañía de seres llamados ángeles. Es decir, los creó antes de que creara al hombre. Y creó una innumerable. Y no lo voy a llevar a los pasajes, pero en la Biblia usted puede encontrar donde dice que veían millares y millares de ángeles. Esta es una cantidad innumerable, hermano, y esta cantidad no aumenta ni disminuye. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo estaremos viendo.
la creación de los ángeles, ¿cuál fue el hecho de su creación? Quiero que me acompañe Salmo 148. Salmo 148, los ángeles son criaturas creadas. Salmo capítulo 148. ¿Está conmigo ahí? 148, versículo 5, vamos a leer. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Amén. Y está hablando aquí acerca de los ángeles. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Y digo de los ángeles porque si usted lee más arriba está hablando de los ángeles este salmo. Por ejemplo, si lee el versículo 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles. Es decir, ellos fueron creados, no evolucionaron, hermano. También más adelante vamos a leer donde Jesús dice que pues no tienen sexo, es decir, ustedes lo pueden encontrar esto en Mateo capítulo 22, versículo 30. Cuando ellos fueron creados como ángeles asexuales, es decir, no se reproducen, tampoco mueren, y por lo tanto, no aumentan ni disminuyen. Amén. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Yo sé que este no es el punto que traigo en sí, pero quiero darle todos estos detalles a cada uno de ustedes. ¿Y quién creó a los ángeles? Dios, ¿verdad? Siempre decimos Dios, y es cierto, Dios. Pero nosotros creemos que hay una Trinidad, ¿correcto? Es decir, son uno en esencia, son tres en uno. Y entonces vamos a ver que Jesús estaba en la ecuación, Jesús estaba ahí. Vamos a seguir a Juan capítulo 1, versículo 14, para que veamos que Jesús creó a estos ángeles. Todos fueron creados. Y vamos a ir a Juan. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Está conmigo ahí? Juan capítulo 1, versículo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 1 y 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuchen lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y esto incluye también a los ángeles. ¿Quiere comprobarlo conmigo? En Colosenses capítulo 1 también. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Está conmigo? Lo leemos entonces. Dice el 15, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, que es Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién fueron creados? De Jesús. Lo que Él dice, lo que está en los cielos y en la tierra, lo invisible y lo visible y lo invisible. Esto se refiere también a los ángeles. Fueron creados por Jesús. ¿Y cómo fue su estado de su creación, hermano? ¿Cómo fue el estado de la creación de estos ángeles? En un estado santo, ¿no? En un estado puro. Todos fueron creados en un estado santo. Es decir, nadie de estos tenía pecado. Todavía hay ángeles santos. Y cuando digo que nadie tenía pecado es porque una tercera parte se contaminó con el orgullo que tuvo Lucifer. Amén. Por el cual fue destronado. Originalmente todas las criaturas angelicales fueron creadas santas. Dios declaró su creación buena según Génesis capítulo 1 versículo 31. Pero el pecado entró en una parte de estos ángeles y entonces Dios los expulsa, por lo cual nosotros le llamamos ángeles caídos, que también el libro de Efesios lo menciona en su capítulo 6, que son huéspedes espirituales en las regiones celestes, es decir, son demonios.
Y esos demonios atacan al cristiano a diario. Todos los días nos atacan. Pero ya veremos que también hay ángeles a nuestro favor. Hay ángeles a nuestro favor. Y aún son más los que están a nuestro favor. Amén. Yo sé que nosotros quizás nos cuesta creer algunas cosas que Dios, algunas promesas que Dios nos ha dado en las Escrituras. Los ángeles son criaturas, es decir, son creación de Dios. Como les decía al principio, no se hicieron ellos mismos. Rápidamente yo le voy a dar el rango de los ángeles, porque hay un rango, ¿no? Según la Biblia. Y yo les menciono rápido. Están los arcángeles, creo que esto lo hemos visto en algunas clases, pero nomás para que nos ubiquemos, están los arcángeles. ¿Usted se acuerda de algún arcángel? El arcángel Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Y entonces es el único que se menciona con nombre. Pero no vamos a ir a esos detalles, no solamente quiero darle los rangos. Los arcángeles, están, ¿quiénes más? Los querubines, los serafines y los ángeles. Y los ángeles que se dividen en distintas tareas, amén. Y por ejemplo el ángel Gabriel, que es el mensajero, ya que ángel también significa mensajero, ¿no? Eso es lo que significa. Y también está uno que se le llamaba el ángel, ¿usted recuerda? El ángel de Jehová. Amén. Y eso si nos da tiempo, veremos algunos versículos acerca de esto. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Amén. Vamos entonces a unas citas ahí para que nosotros veamos quiénes son estos ángeles que están a nuestro favor. Y el ministerio de estos ángeles con relación a Dios es que ellos están para adorar a Dios todo el tiempo. Ellos adoran a Dios. Amén. Y no solamente lo adoran, sino que le sirven. Y esto es maravilloso, hermano. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. Según el teólogo Rayleigh, dice que los ángeles están muy organizados. Ellos se organizan muy bien, incluyendo los ángeles caídos. Imagínese usted, si esto, porque Jesús lo dice que un reino dividido no puede prevalecer. Si estos se organizan bien, y el comentarista, él dice de que, ¿cómo es posible que estos ángeles se organicen bien? Y nosotros, dentro de nuestras iglesias, nos cuesta tener una buena organización. Y por eso es que a veces no llegamos a la plenitud de la medida de Cristo, como dice el libro de Efesios. Nos cuesta, hermano, crecer porque no tenemos esa misma organización que tienen los ángeles. Pero los ángeles están allí para adorarlo y alabarlo a Él. Ellos lo alaban según lo que leímos en el Salmo 148. Amén. Yo les diré lo que hacen ellos para no ir a la cita. Ellos lo alaban todo el tiempo, según Salmo 148, Isaías capítulo 6, versículo 3, donde dice que los serafines decían, todo el tiempo decían, ¿qué decían? Santo, 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 todo el tiempo. Amén. Ellos están adorando a Dios. Según Hebreos capítulo 1, versículo 6, según Apocalipsis 5, 8, ellos adoran a Dios. Ellos se regocijan en lo que Dios hace, según el libro de Job, capítulo 36, versículo 6. Ellos también le sirven. Amén. Ellos le sirven. Vamos al Salmo capítulo 103 para que veamos esto. Cómo los ángeles sirven. Y este es un ejemplo para cada uno de nosotros, que también nosotros debemos servir a Dios en todo momento. Salmo capítulo, ¿qué les dije? 103, ¿verdad? Capítulo 103, versículo 20. Esto es hermoso. Escucha lo que dice el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Saben por qué me llamó la atención este versículo? Porque dice que ellos ejecutan la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice, ellos lo hacen.
No, hermano, nosotros titubeamos, ¿verdad? Señor, ¿será que lo hago, no lo hago, como lo digo? No, hermano, cuando Dios nos diga o nos mande a hacer algo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obedecer, ejecutar su palabra, como dice ahí el Salmo 103, versículo 20. Ellos son poderosos y dice que ejecutan la palabra que se les ha encomendado. Por lo tanto, nosotros también debemos de ser de la misma manera. Predicar el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, no somos de los que andan diluyendo la palabra, ¿verdad? En otras palabras, que no se avergüenza de decir la verdad. Ellos también se presentan delante de Dios, según el libro de Job, capítulo 1. Ellos son instrumentos de los juicios de Dios. Amén. Esas son las cosas que estaremos viendo en esta bella y hermosa tarde. Y vamos a ver cómo los ángeles se relacionan con la iglesia. Cómo se relacionan con cada uno de nosotros. Como dije al principio, hay ángeles alrededor de nosotros. Ángeles que acampan alrededor de nosotros. Básicamente los ángeles nos ayudan en todo, ¿no? En todo. Hemos leído en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que estos ángeles son ángeles ministradores a favor de todos aquellos que han heredado salvación. Los ángeles nos atienden personalmente. ¿Usted sabía eso? Usted quizás que se siente solo, ahí hay ángeles. Usted que dice que no tiene amigos, ahí hay ángeles. Hay ángeles que están a nuestra disposición. Y hay muchos relatos bíblicos, los cuales yo los estaba anotando, y pues son demasiados, ¿no? Demasiados relatos donde los ángeles ayudaron al pueblo de Dios. Y quizás nosotros no siempre nos percatamos de eso, ¿no? No siempre nos percatamos. A veces nosotros hemos tenido, quizás a punto de tener un accidente y decimos, qué suerte tuve. Pues nunca pensó que el ángel de Dios o los ángeles de Dios estuvieron ahí actuando. Amén. Ahí han estado, siempre. No les hemos prestado atención en muchas ocasiones, ¿verdad? Se nos hace más fácil decir eso, ¿verdad? Que tuvimos suerte. Bueno, veamos veamos la historia de Eliseo en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Eliseo, usted recuerda esta historia, ¿no? Y solamente la vamos a ver como por encimita, por así decirlo. Nomás quiero que vea que sí, este hombre confiaba en Dios. Segunda de Reyes. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Vamos ahí entonces. Esta es una guerra contra los sirios. Los sirios habían rodeado, ¿no? Esto sucedió en la ciudad de Dotán. Pero veamos lo que dice. Entonces, ¿usted recuerda bien esta historia? Porque si no, la vamos a leer toda. La vamos a leer toda para que usted recuerde. No, bueno, Eliseo estaba con su siervo. Entonces estos hombres malvados habían rodeado, los sirios lo habían rodeado. Y entonces aquel siervo solamente veía a quiénes. A los enemigos, ¿no? A los enemigos. Y decía, estaba asustado, ¿no? Así como nos asustamos nosotros. Señor, ¿cómo salgo de esto? No, y no sabemos que hay un ejército a nuestro favor. Escuche lo que dice esta historia. Versículo, ¿qué les dije? 6:14, ¿verdad? Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba asustado. Yo sé que muchas veces hay hermanos que dicen, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Y qué vamos a hacer, pues? Orar, dice.
No, pues también actuar, ¿va? También vamos a orar y vamos a hacer lo que Dios nos indique hacer. Dice, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Es lo que dice? ¿O qué dice su Biblia? Y lo mismo dice, ¿verdad? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente y de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estaba solo. No estaba solo. Y usted y yo no estamos solos tampoco. Dios envía a sus ángeles a favor de nosotros. A favor de nosotros. Y sigue diciendo, y luego que los sirios, el 18, descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Es decir, Eliseo estaba siendo ¿qué? Guiado por Dios. Pero no solamente eso, sino que había un ejército a favor de él. Bien, hermano, hoy que me puse a estudiar a esto, encontré muchas anécdotas que algunas ya las había leído antes, pero me recordaba más que todo la de John Patton, un hombre, un misionero que desde muy joven él se comprometió a ir a predicar a unas islas que están cerca de Australia, donde habían caníbales, es decir, pues usted sabe, ¿no? Donde la gente primitiva se comía a los humanos. Los misioneros que habían ido antes habían pagado las consecuencias, ¿no? Habían sido muertos y comidos por los caníbales. Y este hombre dice, yo voy a ir a predicar, y entonces todos le aconsejaban, no vayas, te va a pasar lo mismo que le pasó a los demás, no vayas. Y entonces, así somos muchos, ¿no? No, sí, en vez de animarlo, sí vaya hermano, vaya. Los desanimamos, ¿no? Los desanimamos. Y entonces, él dijo que iba a ir, que no importaba si era comido por los caníbales o por las hormigas, que él iba a ir y que iba a predicar el evangelio. Entonces él va, hermano, y va con otro misionero joven también, con su esposa, con su niño pequeño, y nada más le estoy resumiendo la historia. Cuando llegan allá, llegan a una isla, predican, pasan a la otra isla donde estaba lo más difícil. A su esposa le da fiebre y su hijo también, y los entierra, ahí mueren, tienen que enterrarlo. Imagínense lo difícil que fue para este hombre. Y usted la puede buscar, una historia verídica, y entonces llega a esta isla donde está predicando, y dice que los sacrificios los hacían cerca de donde él predicaba. Y una vez rodearon toda su casa. Toda esta gente lo rodearon con el jefe de la tribu, todos rodearon porque querían sacar a John Patton de ahí. Y entonces él lo único que hizo fue arrodillarse y orar a Dios. Se encomendó a Dios, y dice que las horas pasaron las horas, y de pronto ellos se fueron. Él siguió predicando y al punto que el hombre, el jefe de esa tribu, se convierte al evangelio. En una de sus pláticas le dice, ¿por qué no me hicieron daño en esa noche? Le dije, ¿cómo te íbamos a hacer daño? Le dije, no podíamos entrar con ese ejército que estaba a tu alrededor. Amén. Es decir, habían cosas hermosas. Y si usted, y yo sé que esto a veces quizás pueda algunos de ustedes decir, yo no creo eso. Pues no lo crean, hermano, pero son promesas de Dios. Hay un Dios que nos protege siempre. Un Dios que manda. Es más, Dios puede hacer sus cosas directamente, pero a Él le place usar sus ángeles a nuestro favor. Y hay muchísimas anécdotas que quizás yo les podría contar acerca de la Segunda Guerra Mundial, como algunos aviones que mataron a los que iban habiendo las avionetas de guerra, cómo se mantuvieron en el aire. Algunos contaban cómo veían ahí a seres angelicales, ¿no?
peleando a su favor. Hay muchísimas anécdotas de esto. Y recordemos pues que esta nación fue fundada también bajo la Biblia y bajo la doctrina bíblica, y ellos creían mucho, se encomendaban a Dios. Entonces hay muchas historias verídicas que nosotros las podemos leer. Ahora, pero en la Biblia nosotros encontramos relatos. Porque si usted dice, bueno, yo no creo en eso, pero esto es Biblia. Esto que está aquí en Dotán, cuando estaba Eliseo rodeado por los sirios, esto está en la Biblia, ¿no? Y ya hemos enseñado, ¿no?, que lo que está en la Biblia nosotros lo creemos. Amén. Muy bien, vamos a otra historia. Es el caso de Daniel. Hay muchísimo. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes en algún momento que han pasado situaciones, créanme, hermano, de que a mí me han pasado situaciones. Creo que a Francisco la conoce en una ocasión que andábamos trabajando, edificio alto, escaleras grandes, la escalera se resbala, y yo sé que algunos van a decir imprudencia porque no la aseguró, yo sé. Pero el punto es que se resbala y nomás me vino a la mente esto. Y entonces, milagrosamente, pues, la escalera se cae y yo en un filito nada más me quedo guindado. Y entonces, y pasé un buen rato ahí guindado hasta que mi hermano Josué va, pone la escalera nuevamente. A lo que voy es, en esos momentos uno no piensa, oh, yo fui capaz de detenerme, dice uno, ¿ah? Sí. Y entonces, pero son cosas, hermanos, que los ángeles de Él siempre están de nuestro lado. Vamos al caso de Daniel, ¿qué les parece? Vamos al caso de Daniel, capítulo 10, versículo 13, vamos a leer. Daniel está haciendo una oración a Dios para que envíe respuesta a él. Y es más, Daniel está en ayuno. Pero vea lo que dice aquí, dice, mas el príncipe, vamos a leer el 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, Dios nos oye. Cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Desde el primer momento, dice, que expusiste, Él nos escuchó. Él nos escuchó. Y Daniel está orando. Y entonces dice que envía la respuesta. Dios la envía a través de estos ángeles. Pero siga leyendo conmigo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Escuchó eso? Durante 21 días tuvo la guerra ahí. Pero Daniel no se cansó de seguir pidiendo, ¿no? Y son en esos momentos, hermanos, que puede entrar la duda a nosotros, porque los ángeles, los demonios, están ahí para meternos dudas a nosotros. ¿Viste que no te escuchó Dios? ¿No te respondió? Ya pasaron 21 días y no ha pasado nada. Entonces, nosotros quizás no somos persistentes como Daniel. Nosotros debemos de tomar en cuenta este pasaje, hermano. Hay una guerra en la atmósfera. O sea, es decir, desde el primer día Dios envía la respuesta. Pero estos ángeles se encuentran, ahí dice el príncipe de Persia, ¿no? Que algunos que se cree que es los Satanás con sus demonios, dice, estamos en el 13, ¿no? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él necesitó ayuda, hermano, porque esa guerra ya está terrible. Según Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que ya lo vamos a leer. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno
como semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Dios envía a sus ángeles también para fortalecernos en los momentos de debilidad. Leamos hoy Efesios para que veamos que sí hay una guerra ahí. Efesios capítulo 6, porque Daniel estaba orando. Y quizás la escritura no dice nada acerca de estos 21 días que él estuvo metido en la presencia de Dios. Pero el enemigo no pierde tiempo, ¿no? Él siempre viene a minar a nuestra mente. Y por eso ahí mismo en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos manda que nos pongamos toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, dice, para que cubramos nuestra mente y no dejemos minarnos de las cosas de Satanás. Lea conmigo capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Escuchó eso? El diablo siempre tiene esas acechanzas para cada uno de nosotros. Nos está atacando a diario, hermano. Y él sabe, conoce nuestros puntos débiles. Y por eso debemos de cuidarnos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Ahí se libran las batallas, hermano. Ahí está. Yo sé, hermano, de que nosotros a veces estas cosas como que las pasamos desapercibidas, pero nosotros debemos orar con intensidad a Dios. Estos ángeles están peleando a nuestro favor. Por eso pelean. Vamos entonces yo quiero leerles un pasaje que está en Mateo capítulo 18 porque me llamó la atención cómo los ángeles están delante de Dios. Delante de Dios. Mateo capítulo 18. Vamos ahí para que veamos. ¿Estamos ahí? Muy bien, lo leo yo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo leyó conmigo? Se lo leo nuevamente y dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los ángeles están delante del Padre en los cielos y están viendo el rostro de Él. En otras palabras, ellos están esperando la orden de Él. Cuando nosotros estamos pidiendo a Dios, clamando por ayuda, entonces Él dice: ahora, vaya. ¿Usted recuerda la historia de Abraham? Cuando iba a sacrificar a Isaac. ¿Usted recuerda eso, no? Entonces dice que un ángel fue enviado y le dijo: no lo hagas. Es decir, de esa misma manera me puedo imaginar yo que cuando nosotros le pedimos a Dios, estos ángeles están ya disponibles, nomás para... son más rápidos que Amazon. Sí, no, de verdad. Sí, porque Jason, le ordenamos unos, y nomás lo traigo, le ordenamos unos peluches. Cuando lo saca decía hecho en China. Y los ordenamos una tarde y en la madrugada a las 7 de la mañana estaban ahí. Y entonces, ¿pero cómo? Él se quedó admirado y dice: ¿cómo pasó?
en China. Él ya más o menos sabe todo de geografía. Entonces dice, ¿cómo? Fue tan rápido y todo. Entonces, a lo que traigo a colación esto, porque nuestros ángeles son más rápidos. Lo único que ellos tienen esa batalla ahí. Tienen esa batalla. Y entonces, están dispuestos ellos, listos para ayudar a cada uno de nosotros. Usted lo cree, ¿no? Números capítulo 20, versículo 6. Números capítulo 20, versículo 6. Vaya conmigo. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos libra también a nosotros. Así como libró al pueblo de Israel, también nos libra a cada uno de nosotros. Números capítulo 20, versículo 6. Se dice que esta es una de las doctrinas que a veces menos se le presta atención. Pero hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios manda a estos ángeles. Quizás no sepamos con certeza cómo lo hacen, pero están ahí, a nuestro favor. Escuchen lo que hace este ángel a favor del pueblo de Israel. Números capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová se apareció sobre ellos. Me parece que tengo el texto equivocado, pero Dios saca, y le invito ahí a alguien que lo busque en números 20, por si lo encuentra, donde habla de que este ángel saca a Israel con su mano, lo libra de Egipto. Pero muy bien, vamos a la siguiente. Los ángeles, 16, muchas gracias, me faltó un 1 ahí, ¿verdad? Me faltó un 1. Estos son errores míos, no de la Biblia. Vamos entonces. Y aclamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Y nosotros podríamos quizás hacer aplicaciones aquí. Nosotros hemos entrado en Cádiz. Cádiz Barneo es una tierra de bendición, pero estamos cerca, dice, cerca de tu frontera. Estamos cerca, hermano, de llegar a Jerusalén, a la nueva Jerusalén. El ángel de Jehová nos guía todo el tiempo, todo momento. Muy bien, vamos a otras apariciones de los ángeles. Y nada más les daré la cita para que podamos ir avanzando. Ustedes saben de que a María, la Virgen María, se le apareció un ángel para anunciarle el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Y eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 1. Y los ángeles también comparten el gozo con nosotros, cuando un pecador se arrepiente. ¿Escuchó eso? Dios les pasa la nota y a los ángeles. Hoy se convirtió. ¿A quién ponemos? Hoy se convirtió el hermano Pablo. Y los ángeles se regocijan. Se regocijan. Hay un gozo. Y eso lo encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 10. Hay un gozo en ellos. Ellos se regocijan porque le están ganando la guerra al enemigo. Amén. Los ángeles comparten eso. Otra de las apariciones. Hay otras apariciones que podemos encontrar en los evangelios, hermanos, pero vamos a avanzar. En Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 26, donde Dios le habla a Felipe por medio de un ángel. ¿Usted recuerda eso? Hechos capítulo 8, versículo 22. Vamos, Hechos 8, 26. Búsquelo ahí conmigo. Usted recuerda solamente estoy yendo a los textos puntuales aquí para ser más concisos con esto. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26. Capítulo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es
desierto. Bueno, el propósito usted ya lo sabe, era para explicarle el evangelio a aquel hombre etíope. El punto aquí es que un ángel le habló a Felipe, le dio indicaciones qué hacer. Los ángeles también están para darnos indicaciones a veces, ¿no? Es increíble, hermano, porque si usted nota aquí, y los ángeles quisieran tener ese privilegio que nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es? El de predicar el evangelio. Ellos no pueden. Por algún motivo Dios no se los ha concedido. Porque él fácilmente hubiese ido directamente donde el etíope. Pero tuvo que ir a decirle, Felipe, tienes que ir a explicarle el evangelio al etíope, al eunuco. Amén. Y no solamente ahí, si nos vamos más adelante, Hechos capítulo 10, cuando a Cornelio se le aparece un ángel y le dice, manda llamar a Pedro, porque el ángel no le da de una sola vez la explicación del evangelio. Dios se ha placido que usted y yo lo haga, ¿y por qué no lo hacemos, hermano? ¿Usted sabe que los ángeles anhelan esto? Según Corintios, dice que los ángeles anhelan el privilegio que usted y yo tenemos de predicar el evangelio. Y entonces los ángeles están anhelosos, Señor, déjame predicar, déjame predicar. Y entonces mira, porque los hermanos no quieren predicar, no queremos, ¿ah? Sí. No queremos, nos da pena, nos da vergüenza. Amén. ¿O no nos avergonzamos nosotros? Sí, a veces sí. Vamos entonces. Estos ángeles están a nuestro favor. Estábamos en Hechos, ¿verdad? Iba a ir al de Cornelio, pero ya lo mencioné. Vamos a resumirlo ahí. Hay un salmo que nosotros leemos muy seguido. Cuando nosotros nos encontramos en problemas, en dificultades, en tentaciones, en cualquier cosa, índole de problema que nos encontremos, Dios está ahí. El Salmo 91, que este no es un salmo mágico, hermano. Para todos aquellos hermanitos que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 y piensan que Dios los va a proteger por eso, están mal, hermano, están equivocados. Si usted la tiene así y usted no habita bajo el abrigo, entonces nada va a pasar, nada va a pasar. No va a pasar nada, no le va a funcionar. Esto no es arte de magia, hermano. No va a pasar nada. Yo sé que usted quisiera, hasta yo quizás quisiera tener una varita mágica y hacer todo perfecto, pero no se puede. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Yo sé que este salmo bueno, yo en mi niñez lo leíamos casi todas las noches, hermano. Casi todas las noches, más cuando eran aquellos bombardeos, ¿no? La guerra, y nos escondíamos, y entonces empezamos a recitar, casi así como los judíos, ¿no? Empezamos, el que habita el abrigo del Altísimo, y no, pues, pero si andaban pecando, siempre llegaban las balas, hermano. Sí, pues sí, es que usted tiene que evitar, realmente tiene que evitar bajo la... es más, nosotros quizás podríamos contar cosas anecdóticas, experiencias que tuvimos en esa guerra. Yo todavía era un niño y cuando la guerra para, yo creo que tenía como unos 11, 12 años. Y yo estaba feliz cuando paró todo eso, porque a los 12 decían que lo reclutaban y yo ya estaba afligido. Sí, no, es cierto. No llegué todavía a eso, pero sí viví todas esas experiencias. Usted, yo sé que ha visto Voces Inocentes. Voces Inocentes me trae malos recuerdos a mí, ¿no? Malos recuerdos en vez de traerme buenos. Porque no, como que si fuera todo como casualidad, ¿no? Una mujer costurera sale y iba, de eso trabajaba mi mamá. Y en ese tiempo tenía 3 hijos, así como la movie. Mi papá estaba lejos, idéntico a todo. Entonces yo digo, esto nos copiaron la vida. Sí es cierto, estaba mi hermano mayor, estaba mi hermana y estaba yo el más pequeño y el que sale llorando ahí. Sí es cierto. Eso es cierto, así la pasamos. Y yo sé, quizás algunos han visto esa movie.
donde los desalojan de su pueblo y se van, idéntico. Nosotros nos fuimos a vivir a San Francisco Gotera, los que conocen, ¿no? Allá, a las champas que le llaman, donde aguantábamos agua y todo. Pero yo no dudo que Dios estuvo ahí con sus ángeles. Dios estuvo ahí. Muy bien, vamos al Salmo capítulo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Saltémonos hasta el 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Usted debería decir, gloria a Dios, porque Él nos guarda en todos nuestros caminos. A veces, hermano, aun cuando andamos mal, ¿no? Nos jalan las orejas, así como nuestros padres. Aunque andemos mal, ¿no? Nos aman, nos cuidan, nos protegen. Cuando mis hijos se portan mal, yo nunca les he negado la comida, aunque se porten mal. Nunca les he negado. Usted le cierra la puerta a sus hijos, que quedan ahí en la calle, ¿no? Uno a veces es muy misericordioso con ellos. Así es Dios con nosotros, ¿no? Así es Dios con nosotros. A sus ángeles mandarán, ¿no? ¿En cuál estábamos? En el 11, ¿verdad? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Así nos llevan ellos. Pero tampoco hay que tentarlos, hermanos, porque después Satanás en Mateo capítulo 4 le dice a Jesús, bueno, pero si la Biblia dice que a sus ángeles mandará, tírate. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo no puedo mandar a los ángeles, hermano. Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios es quien ordena a los ángeles a nuestro favor, como a Él le place. Pero usted y yo no tenemos autoridad para hacerlo. Yo sé que usted quizás ha visto ahí, se entusiasma con Ana Maldonado quizás cuando dice que ella manda a los ángeles, ¿no? Que perdió sus joyas, dice, ¿verdad? Perdió sus joyas en un hotel y no las encontró y dijo, ahorita mismo se me van a buscarla y me la traen. A los ángeles manda ella. A los ángeles manda y nosotros no podemos mandarlo. Ellos están para protección, pero es Dios quien decide en qué momento mandarlo y cómo hacerlo. Amén. No podemos caer en eso, hermano. Yo sé que hay algunos que le oran, ¿no? Todavía, muchos oran todavía aquí, pues. El ángel de los guardas, no sé cómo va ese, pero todavía oran. No, hermano, hay que adorar a Dios solamente. Hay que pedirle a Dios. Dios se encarga de lo demás. Tampoco después de esta enseñanza no quiero que vaya usted, ángel, cuídame, ángel. No, hermano. Es Dios quien lo va a hacer. Dios es quien envía a sus ángeles. ¿O no lo está leyendo conmigo ahí? A sus ángeles enviará. Usted y yo no podemos decirle. Estos ángeles nos guardan en todo momento. Hay muchas cosas interesantes acerca de esto. Ellos nos ayudan también a ganar a las personas para Cristo. Esto también lo encuentra en Hechos capítulo 10, capítulo 8, versículo 26. Pero nos vamos a saltar esta cita. En Hechos capítulo 12, quiero que vayamos. Dios responde a nuestras peticiones y a veces las contesta a través de estos ángeles. Lo vimos en el libro de Daniel, lo vamos a ver hoy en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hermano, usted no tiene un ángel de la guarda, usted tiene muchos ángeles a su favor. Tiene muchos ángeles, no se conforme con uno, no. Tiene muchos ángeles a su favor. Hechos capítulo 12, versículo 5. Vamos a leerlo ahí. El apóstol Pablo habla acerca, el apóstol Pedro habla acerca, o mejor dicho, da el testimonio acerca de cómo él es librado de la cárcel. ¿Usted recuerda esto?
cuando lo meten preso por predicar el evangelio, que todavía nosotros no hemos llegado hasta eso, ¿verdad? Nadie nos ha metido preso por eso, por predicar el evangelio, aunque ya escuché algunas noticias, creo que en Utah me estaban comentando que ya cerraron que de las librerías están sacando la Biblia, cosas así por el estilo. Todas estas cosas vienen, hermano. Todas estas cosas vienen. Y los teólogos dicen que las persecuciones son buenas porque ahí es donde se ven quiénes son los verdaderos. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Muy bien. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 5, vamos a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, escuche cómo estaba, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién hacía oración? La iglesia. No, nosotros, hermanos, nomás después de aquí nos vamos a comer y dormir. No oramos, hermano. Nos cuesta, ¿verdad? Dice, estaban haciendo oración sin cesar. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, nomás hago una pausa ahí. Este Herodes era Herodes Agripa. Ya había matado a Jacobo, lo había decapitado, si usted lee en los primeros versículos de este capítulo. O sea, había una persecución y ya tenía preso a Pedro, listo para decapitarlo también. Pero sigue diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí, y esta cárcel me imagino que era mejor la que hizo Bukele en El Salvador. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y un juez resplandeció, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Escuchó eso? Y nuevamente, y sigue diciendo, le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido con nosotros eso? No la creemos, ¿verdad? Usted seguramente se pone las cadenas de nuevo y cierra Es que ya no le creemos a Dios, hermano. Hay un predicador que dice que nosotros estamos peor que los ateos. O sea, los ateos no creen en Dios. Nosotros no le creemos a Dios. Amén. Pero este hombre le creyó y entonces lo siguió. Y si usted sigue leyendo el relato, dice que llega a la casa de María, madre de Juan, y toca la puerta. Está una muchacha llamada Rode, sale y escucha, reconoce la voz de Pedro. Entonces, tú estás loca, no puede ser él. Quizás es un ángel, dicen ellos. Ellos estaban familiarizados quizás con la presencia angelical. Pero veamos, hermano, cómo Dios nos libra. Entonces, vamos a otro relato. En Hechos capítulo 27, vamos a ir concluyendo con este. Y nada más para resumirle, sé que no vamos a llegar hasta ahí, pero el ángel de Jehová que se presentaba en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso todos lo sabemos. En Salmo capítulo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este que se presentaba antes como ángel de Jehová, ahora en el Nuevo Testamento se ha presentado como el Hijo de Dios, que está con nosotros todo el tiempo. Amén. Sé que no hay espacio para llegar ahí, pero el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo encarnado. Amén. Entonces vamos a Hechos. Ya vio que en el libro de Hechos hay muchos milagros, ¿no?, acerca de esto. Y hay muchísimos más, hermanos, pero vamos a quedarnos con esta cita. Hechos capítulo 27, y es cuando el apóstol Pedro también es apresado. Y tiene que compadecer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. 27 les dije, ¿verdad? Es donde lo envían a Roma. Vamos a capítulo 27, versículo
Versículo 23 vamos a leer, porque mientras iban para Roma, iban en una embarcación, se levantó una tempestad, estaban a punto de naufragar. Entonces, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice, diciendo, el 23, ¿verdad? ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas el ángel de Dios está con nosotros. Sigue diciendo el apóstol, dice el apóstol Pablo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, es decir, que nadie va a morir. Amén. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Un ángel, ¿no? Mensajero. Ese ángel le va a decir a Pablo, no temas, porque no vas a perecer, sino que tienes que compadecer ante el César. Hermano, Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Y quizás yo podría seguirles leyendo acerca de cómo nos observan los ángeles a nosotros. Los ángeles nos están observando todo el tiempo, cómo nos conducimos. Porque ellos quieren cuidar la imagen de Dios en nosotros. Ellos quieren que la voluntad de Dios se lleve a cabo en cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso? Y por eso están ahí. Y vuelvo a repetir, como dice Billy Graham, son los agentes secretos, de los cuales a veces nosotros, quizás muchos de estos días, ni hemos pensado en ellos, ¿no? Pero están ahí. Y nos están ayudando todo el tiempo. A Él sea toda la gloria.